o vamos a un sitio y vemos mucha gente allí, un corrillo allí, mucha gente allí haciendo un corrillo, y tú estás a lo lejos, oye, y es que te pica la curiosidad, ¿no? Vas allí, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Y te acercas, a lo mejor es alguien, o es que hay muchas medusas, o alguien se ha hecho daño, o a un niño, lo que sea, le ha pasado cualquier cosilla, o lo que sea. Y pasa también en la calle, igual, hay un corrito, y ya está uno así. Es un poco de chafarderío, ¿eh? Pero no, nos pica la curiosidad, ¿no? A veces que dicen eso de que la curiosidad mató al gato, ¿no? Y la verdad, pues siempre, ¿qué habrá pasado? Hasta que no ves lo que ha pasado realmente, ¿no? Estás allí como, bueno, inquieto, ¿no? Bueno, pues hay un sitio que habla la Biblia, pues que también era un lago muy grande, se llamaba el lago de Genesaret, y no sé, pues la gente pues también iría allí al lago, pues a bañarse, pues a hacer sus cosas, a ir a trabajar, ¿no? Y pero hubo un día que dice la palabra que el gentío dice que se agolpaba porque había venido Jesús. La gente se acercaba, solamente el hecho ya de que venía Jesús, la gente se acercaba a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que hablaba aquel hombre, ¿no? Y vamos a ir a Lucas, al capítulo 5, del versículo 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11, y dice así la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Iban a escuchar la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y hace un pequeño parón: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la palabra, lo que habla de ese momento en aquel lago. Y me hacía la pregunta, ¿y por qué utilizó la barca de Pedro? Podía haber utilizado más barcas que había allí, ¿no? Y dice que el texto habla de que una multitud se agolpaba allí, al lado de la orilla del lago, ¿no? Para escuchar a Jesús. Pero también Jesús, creo yo, que lo utilizó como un anfiteatro, ¿no? Al subirse a la barca y pedirle a Pedro que se apartara hacia adentro, hacia el agua, con la barca de la orilla. Y Jesús utilizó el agua como un amplificador natural. Buscando, en personas que trabajan en sonido, dicen que si pones un escenario y hay agua en medio, el agua ayuda a llevar mejor el sonido. Yo no lo sabía. Y buscando vi aquello y digo, qué curioso, ¿no? Esto es lo que hizo aquel día Jesús, ¿no? Utilizó
aquello como plataforma elevada y también para llevar ese sonido y esa palabra que necesitaba el pueblo. También Jesús no buscó una barca llena rebosando de pescado, rebosando de peces, ni a un Pedro ocupado celebrando su éxito. Vaya día que he tenido hoy. Ha sido especial, ha sido uno de los mejores. Buscó una barca vacía. Curioso, ¿no? Una barca vacía. Y Dios se especializa en llenar esos espacios vacíos de nuestra vida. Si la barca de Pedro hubiera estado llena de peces, no habría tenido espacio tampoco Jesús para subirse en ella, ¿no? Para sentarse a predicar. Y a lo mejor Pedro no hubiera tenido ese tiempo para estar con él, ¿no? La disposición a escucharle. Jesús no solo quería la barca para dar un sermón a la multitud, quería la barca también para transformar la vida de su dueño, Simón Pedro. No fue casualidad que fuera Jesús por Genesaret. Había un propósito. No fue casualidad que Jesús se encontrara con la mujer con el flujo de sangre. No fue casualidad que se encontrase con aquel leproso. No fue casualidad que se encontrase con aquel hombre que no podía andar. No fueron casualidades. Siempre había un propósito en la vida de esa persona que Jesús tenía preparado para cada una de ellas. Dice el Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, Jehová, es para siempre. Siempre va a haber un propósito para cada uno de nosotros. Pasó Pedro de ser un espectador a ser el medio protagonista allí en aquella historia, ¿no? Al pedirle la barca a Pedro, Jesús lo obligó, casi, entre comillas, de estar allí, ¿no? Sentado a su lado, escuchando el mensaje en primera fila, en fila, como se hace ahora los conciertos, en fila VIP. Lo tenía allí con él, en primera fila. El primero que lo iba a escuchar, el más cercano, iba a estar al lado de Jesús. Jesús usó la herramienta de trabajo de diario de Pedro para llamar su atención. Y antes de pedirle a Pedro que dejara sus redes para siempre, le demostró que podía confiar en él, cuidado de su negocio, y transformando su peor noche de trabajo en la mayor bendición de su vida. Iba a haber un vuelco increíble en su vida, en ese mismo día. En resumen, Jesús escogió esa barca para demostrarle a Pedro y a la iglesia de hoy que Él no necesita nuestras grandezas, ni nuestros grandes estudios, ni nuestras grandes posesiones. No necesita eso. Él necesita nuestra disponibilidad. Y que está sumamente interesado en entrar exactamente en aquellas áreas donde sentimos que muchas veces hemos fracasado. Está interesado en cada uno de nosotros, nuestras áreas. Cada uno sabe sus áreas más débiles o que más nos preocupa a cada uno de nosotros. Y en esta mañana muchas veces nos encontramos también allí, en la orilla de nuestra vida. Cansados, muchas veces frustrados, y como estaba allí Pedro, lavando nuestras redes. Allí, vaya noche, vaya día, y venga a limpiar redes, y venga a limpiar redes. Después de una noche entera llena de esfuerzo, porque en la vida de un pescador hay mucho esfuerzo, pasa mucho esfuerzo, mucho frío, muchos peligros en mitad del agua. Y vienes y sin resultados. Y te sientas allí y venga a limpiar redes. La cesta vacía
y limpiando redes. Y así se encontraba a Pedro, y no solamente él, sus compañeros también. Habían trabajado duro, usando toda su experiencia que tenían. No eran pescadores noveles, tenían mucha experiencia, pero regresaron con las manos vacías en ese momento. Quizás pasaste por una noche oscura o por un tiempo en tu matrimonio o en el tema económico o en el tema de la salud o en nuestra vida espiritual, pero todo ello causa el cansancio. Cansancio no solamente el físico, al final hay un cansancio del alma, hay un cansancio a nivel espiritual y que da muchas veces ganas, pues eso, de tirar la toalla, de tirar esas redes. Dice, ¿para qué voy a ir a pescar de nuevo? De tirar esas redes, de tirar nuestra toalla para nosotros. Pero quiero que veas esto. Jesús no buscó a Pedro cuando su barca estaba llena de éxito, lo que hablaba antes, sino cuando estaba vacía. Hoy es el Señor que se sube a tu barca, a mi barca, y te da una orden para restaurar. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. No ha terminado. Él sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y es precisamente el escenario de nuestro fracaso muchas veces, donde Jesús en ese momento se hace presente. Él no solo se sube a nuestra barca para enseñarnos, sino que nos desafía a una orden: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hoy el Señor te dice a mí y a ti, es hora de dejar la orilla de la comodidad y navegar hacia lo profundo. Eso es lo que le dijo Jesús a aquellas personas que estaban allí en la orilla, a aquellos pescadores. Navegar hacia lo profundo. Y voy a ir a 4 puntos. El primer punto es el peligro de caerse en la orilla. La orilla representa muchas veces la zona, pues, de seguridad, pero a la vez de comodidad, pero a la vez es un lugar peligroso. Y diréis, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que la orilla sea lo más peligroso? No. Es de lo más peligroso. Es el lugar donde tocamos fondo con los pies, donde controlamos bien la situación, miramos para un sitio, controlas bien todo, ¿vale? El agua, hay poca agua. El lugar donde tú te confías, porque yo estoy dominando el tema, estoy dominando el tema, y donde muchas veces dejamos a nuestros niños ahí jugando, porque piensas que no, allí está todo controlado, pero es el lugar donde muy fácil, vienen las olas, te metes un poquito más para adelante, y es muy fácil el pequeño revolcón que te hace la ola allí, justamente en la misma orilla, donde tú decías, lo tengo dominado, y te metes allí y si no, si estoy mojándome los pies, y te das la vuelta y viene ¡bomba! Y te pega el revolcón, y piensas, te confías que es el lugar seguro, ¿no? Y esta orilla le encontré muchos significados. La orilla de la playa, o la orilla era un lago. El estancamiento espiritual. Muchos cristianos prefieren quedarse allí en la orilla, ¿no? Porque allí no hay riesgo. En la vida espiritual de la rutina, asistir muchas veces por costumbre, orar solo por necesidad y muchas veces hasta de no comprometerse. No, yo vengo y escucho y me voy. Y nos entra una comodidad de esa orilla que es increíble. Nos quedamos ahí como perfecto. Está dominado el lugar, ¿no? Y hasta cantamos muchas veces con la nota perfecta, pero muchas veces son alabanzas que al final se convierten
vacías, son alabanzas y adoraciones vacías muchas veces. Y esta orilla es muy, muy peligrosa. Yo creo que cualquiera, hasta yo mismo, hemos pisado esa orilla, ¿no? Y es bastante peligrosa estar en ese lugar. También está el peso del pasado, ¿no? Pedro estaba lavando ahí las redes y eso significaba que ya había dado el día por terminado. Estaba aceptando la escasez. Lo he perdido todo hoy. Hoy no he ganado nada. Y quedarse allí en la orilla es muchas veces resignarse a que las cosas es que siempre están igual. Te resignas. Y hay un momento que te resignas. ¿Para qué me voy a esforzar, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si todo sigue igual, ¿no? Se acabó. Pedro diría, se acabó. Lo intenté y fracasé en el día de hoy. Y cuando sufrimos una pérdida, una traición o un fracaso, tendemos a bajarnos de esa barca y limpiar las redes, como hacía Pedro. Pero limpiamos redes del pasado, ¿no? Y nos quedamos allí en la orilla y lamiéndonos las heridas. Como se dice aquí, en España se dice, no sé si allí en Sudamérica se dice lamerse las heridas, pero el animal, cuando se hace daño, lo primero que hace es lamerse las heridas para curarse, ¿no? Y muchas veces las personas hacemos eso, ¿no? Cuando nos hieren, intentamos lamentarnos nosotros mismos y no empezamos a alimentar nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es una forma de lamerse la herida y venga, y dale. Esa es lamerse las heridas, las personas, ¿no? Pensamos que ya no hay otra oportunidad para nosotros. Y el enemigo dice, bravo, eso era lo que yo quería, bravo. Es ahí donde yo quería que llegases. Es un especialista en atacar a nuestra mente, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? Jesús quiere entrar en tu vacío. Y Jesús no ignora tu barca vacía. No ignora tu barca vacía. Yo me acuerdo cuando, antes de convertirme, pues también tenía mi barca, tenía mi trabajo, mis estudios, no me faltaba de nada en mi vida, realmente, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, había una cosa, ¿no? Pero tuvo que llevarme el Señor a tocar vacío, a sentirme vacío totalmente. No es que sintiera que hubiera perdido el dinero, que hubiera tenido algo que lamentarme o algo. No. Me llegó a tocar vacío. Mentalmente me llegó al vacío. Y entonces ahí estaba lo que Jesús quería, llenar ese vacío en ese momento. Y fue el momento ese día que yo me entregué al Señor. Yo no necesitaba de Dios. Le decía a Nieves, ¿qué va? Yo paso de Dios, yo no creo en Dios, yo solo, yo. Y decía, yo. Hasta que el Señor me tocó y me llevó al vacío más cenagoso de todo. Y allí fue cuando el Señor llenó ese vacío. Y Él se sube a esa barca. Y Él quiere usar tu misma área de dolor, ¿no? Esa misma barca donde lloraste, donde fracasaste, pero Él se va a llenar para manifestar su gloria. La restauración comienza cuando le permitimos, tú y yo, a Jesús liderar en nuestro lugar, en aquello que estamos un poco ahí tocados. Y allí dejamos liderar nuestra vida. Él va a ser Él que va a ser liderar nuestra vida. A coger el timón de nuestra barca y a dejar que Él enderece ese rumbo, ¿no? Y ahí está la respuesta de Pedro, en el versículo 5, y esa va a ser la clave que va a desatar el milagro. Le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí había la
obediencia. Obediencia, pero con fe. Mas en tu palabra echaré la red. Y la lógica humana muchas veces choca con la fe, ¿no? La lógica humana. Pedro era el pescador experto. Era el que sabía pescar. Jesús, su vida que había tenido con su padre y los años siguientes, había sido de trabajar en la madera. Había sido carpintero. Y humanamente, la orden de Jesús no tenía sentido. En Pedro habría ese miedo de que volviera a salir mal. Y Pedro tenía argumentos lógicos. Estaba cansado. Era de día, mala hora para pescar. Lo que soy, habéis ido a pescar una vez. El mejor momento es por la noche para ir a pescar. Y ya lo había intentado. Pedro pensaba que... Pedro lo había intentado, pero no había conseguido nada. Y cuando lo trasladamos a nuestra vida espiritual, de restauración en nuestras diferentes áreas de ella, restaurarlas y sanarlas, significa rendir nuestros argumentos, rendirlos, nuestros argumentos y decirle a Dios, me duele, estoy cansado, pero por tu palabra lo volveré a intentar. Lo voy a volver a intentar. Igual que Pedro, decidimos rendir nuestra lógica. Aparentemente nuestra lógica es lo que se mide, lo que se ve, lo que se toca. Esa es nuestra lógica. Pero cuando decimos de rendir toda esa lógica abajo, tirarla abajo, a la autoridad, y lo dejamos en la autoridad de Cristo, es cuando empiezan a pasar muchas cosas en tu vida y en la mía. Cuando dejamos de lado todas esas cosas, nuestras propias fuerzas. Se tiene que creer en el poder de la palabra. Cuando tu experiencia te dice, no se puede. Tu economía te dice, no alcanzas. Y tu cuerpo muchas veces te dice, estás enfermo, estás cansado. La fe te impulsa a decir, mas en tu palabra lo haré. Estos pasos de fe proceden a la manifestación allí del poder de Dios. Y la restauración no depende de tus fuerzas acumuladas, sino del poder de la palabra de Jesús. Cuando dejamos de guiarnos por nuestros altibajos, por nuestra forma de ser, y te guías por lo que Dios te dice a ti y a mí, tu fe se renueva y esas fuerzas se multiplican. Dice Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Este verano estamos pasando mal, nos cansamos, Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta palabra debemos que creer. No está escrita por casualidad, como hemos dicho al principio. Las cosas no están escritas por casualidad. Tienen un propósito para cada uno de nosotros. Cuando obedecemos y, como dice la palabra, bogamos mar adentro, todo empieza a cambiar. Al obedecer, dice la palabra, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo podía ser eso? Diré, si os montaros en la barca cada uno de vosotros en ese momento y tirad de la red y venga, y es que no puedo, ayúdame. Las redes dicen que se rompían, tenían que avisar a los demás. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice la palabra. Dios no te bendice a medias. Su bendición es tan grande que muchas veces rompe nuestra estructura humana, ¿no?
estructuras que tenemos en la cabeza. Pero es que Dios las rompe y te obliga muchas veces a pedir ayuda de tanto que te está bendiciendo. Y todo lo que pensabas, Dios lo supera aún más todavía. Me acuerdo cuando Nieves se quedó embarazada de Isaac. Los médicos decían, solamente hay un 33% de que esto siga hacia adelante. Un 33%. Pero es que Dios rompe todas las estadísticas. Rompe todas las estadísticas. Todo lo que pensabas lo supera. Lo supera. Todo lo que pensabas, te rompe todo. Los médicos les rompías el pensamiento que tienen ellos. Ellos miden de arriba a abajo, tocan fórmulas, todo. Pero es que Dios rompe con todo ello. Rompe con todo ello. Dios no te restaura para dejarte igual que antes. Él te restaura para dejarte mejor. La pesca milagrosa borró por completo el sabor amargo de aquella noche en Pedro. Tenía ese sabor amargo de qué fracaso. Lo borró totalmente. Un solo momento con Jesús puede compensar años de pérdidas y sequía, muchas veces espirituales en cada uno de nosotros. Y dice que la salpicamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Dice que la pesca fue tan abundante que tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca. Cuando tú te atreves a ir a lo profundo con Dios, tu bendición salpica y bendice a los que te rodean. Tu familia, tu iglesia y todo lo que te rodea. Testificarás de la felicidad de Dios en tu vida. Es que lo van a ver. Todo lo que el Señor te va bendiciendo a cada uno de nosotros, la gente de nuestro alrededor, es que lo siente. ¿Cómo ha podido pasar esto en este matrimonio? ¿Cómo ha podido pasar esto en tus hijos? ¿Cómo ha podido pasar el trabajo que estabas pasando penurias? Eso es, estamos salpicando a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a nuestros hermanos. Porque yo me gozo cuando ellos están contentos. Yo me gozo cuando estáis contentos los demás. Tenemos que gozarnos los unos con los otros. Eso es salpicar de gozo a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando Dios restaura tu vida y tu barca restaurada se convierte en ese testimonio vivo de que para Dios nada es imposible. El milagro no era el fin, sino el medio. Al ver esto, Pedro cayó de rodillas y reconociendo su condición de pecador ante Jesús, Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quiso que hubo un cambio de identidad en él. Jesús no quería mejorar el negocio de pesca de Pedro. No quería eso, realmente. Jesús no quería mejorar el negocio de Pedro. Quería transformar su destino eterno. Dios no te bendice solamente para que estés cómodo, sino para que seas instrumento de salvación para la gente que te rodea. El encuentro con Jesús no fue para juzgar a Pedro por sus dudas. ¿Por qué dudas de mí? No fue por eso, para que el tema de las dudas, sino para quitarle el temor. La verdadera restauración quita la culpa del pasado. Y Dios no te va a echar en cara tus noches vacías, ni tus errores, ni tus temores. El pasaje termina diciendo, dejándolo todo, le siguieron y dejaron la mayor pesca de sus vidas. La misma noche, la misma mañana,
la misma mañana, dejaron la mejor pesca de sus vidas por seguir al dador de la pesca. Ir mar adentro significa que Jesús es más valioso que las bendiciones que Él nos da. Jesús tomó, es curioso, ¿no? Tomó un pescador frustrado, ¿no? Y lo convirtió en el pilar de la iglesia primitiva. La restauración es completa cuando dejas de mirar a lo que perdiste allí en la orilla y comienzas a mirar hacia adentro, al horizonte eterno, hacia donde Dios te quiere llevar, a ti y a mí. Tu dolor de ayer se convierte muchas veces en tu plataforma de ministerio en el día de hoy. El milagro de los peces no era el destino final. Ese no era el destino final. Era solo el anzuelo de Jesús. Era el anzuelo de Jesús para atrapar el corazón de Pedro. La tragedia de la iglesia actual muchas veces es que nos quedamos adorando allí a los peces. ¡Wow! ¡Cuántas bendiciones! ¡Cuántos materiales! ¡Cuánto éxito! Y pasa el tiempo y nos vamos acordando de ese pasado y todo. ¿Te acuerdas aquella campaña? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Tenemos que mirar hacia adentro, a bogar mar adentro. Hay que mirar hacia adentro, hacia adelante, hacia el horizonte. El verdadero discipulado consiste en ser capaces de abandonar aquello que el mundo considera éxito en su vida para abrazar ese propósito eterno y convertirte, pues eso, en un pescador de hombres. Iglesia, no fuimos llamados a vivir una vida cristiana, pues superficial, en la orilla del desánimo, como hablaba antes, ¿no? De una orilla del desánimo o del conformismo o a la comodidad muchas veces. Es momento de sacudir el cansancio de esas noches vacías. Jesús está en tu barca hoy. Es hora de sacudirse el polvo del fracaso, dejar atrás ese miedo a volver a sufrir y bogar mar adentro. Si te atreves a lanzar la red bajo su palabra, vamos a ver esa restauración más grande de nuestra vida. Y Él te pide que lances esa red una vez más. Lánzala de nuevo. Lanzarla. La tengo que lanzar yo también. Tenemos que lanzar todos. Y hazlo en su nombre y en su palabra. Y atrévete quizás a perdonar de nuevo. Atrévete a emprender de nuevo. Y atrévete a buscar al Espíritu Santo con más intensidad. ¿Para qué? Para bogar mar adentro. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Una mañana donde toda la alabanza, toda la adoración ha sido para ti, oh Dios. Gracias por tus bendiciones, Señor. Como decía en tu palabra, Señor, tenemos que dejar esa orilla, Señor, de comodidad, Señor. Esa orilla de la rutina. Tenemos que emprender de nuevo, Señor. Mirar hacia el horizonte. Bogar mar adentro, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes ese plan. Antes de que naciéramos, ya tenías ese plan para cada uno de nosotros. Y ese propósito, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre has sido fiel. Eres fiel y serás fiel, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por todo ello, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.
Gracias, te bendecimos, Señor. No hay palabras, Señor, para expresar ese amor, Señor, que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo ello. Gracias en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. En ti confiaré. Amén, Tu promesa amén.